una sustancia hiperosmolar puede ser una sustancia hipertónica. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ya? La tonicidad. El que afecta el volumen de la célula y por lo tanto son partículas osmóticamente efectivas, o sea que se quedan en el compartimento donde están ubicadas, ¿no? Entonces, si yo tengo unas, me dicen, yo tengo una sustancia hiperosmolar de dextrosa, ¿no? Una dextrosa al 50%. La dextrosa al 50% es una solución hiperosmolar e hipertónica, ¿sí o no? ¿Por qué? Es un osmol inefectivo, ¿no es cierto? Porque inicialmente va a aumentar la osmolaridad sérica, eso nadie lo duda. Pero el tema es de que la glucosa, en el paso de las horas, se va a metabolizar a CO2 y agua, y prácticamente actúa como si ustedes les hubiesen puesto agua, ¿no? Y eso es importante que lo recuerden, porque muchas veces el médico joven lleva un paciente deshidratado a la emergencia, ¿no? Y entonces le dicen, tráigame cloruro de sodio. No, no tenemos ahorita cloruro de sodio, doctor, vamos a pedir de la farmacia. Entonces ándale poniéndole dextrosita. Si el paciente tiene hiponatremia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a diluir más, ¿cierto? Entonces siempre recordar que cuando uno utiliza dextrosa al 5% o al 10%, lo que le está ofertando al paciente a la larga es agua, agua libre. Y eso solamente está permitido darlo en los pacientes que tienen pues hipernatremia, en los cuales sí es obligatorio dar agua libre, que puede ser como dextrosa o puede ser como agua. Entonces la definición creo que está muy clara de lo que es tonicidad y de lo que es osmolaridad, y que no son equiparables. Con eso ya solucionamos un problema. Veamos entonces las osmolaridades, cuánto de osmolaridad tenemos, y esto es solamente un cálculo, ¿no? Si nosotros tenemos en el líquido extracelular una osmolaridad de 280, que es en el intracelular, y en el agua corporal total, recuerden que la osmolaridad se mantiene incólume, no hay variación entre los espacios, siempre es la misma. Los volúmenes, ¿no?, calculados para una persona de 70 kilos son estos de acá: 14 litros, 28 para el intracelular, 42 para el agua corporal total. Si me preguntas en cuál es la osmolaridad total corporal, lo que hago simplemente es multiplicar el agua corporal del paciente problema que me den, sea de 60, 50, 40 kilos, ¿no? Multiplico por el 60%, basta con que me den la osmolaridad, multiplico y eso me da la osmolaridad total. Esto es importante que lo sepan para los ejercicios que probablemente les pongan en las prácticas, ¿no? Porque es muy frecuente que en las prácticas lo que les van a hacer es calcular si yo le pongo a este sujeto agua sola o si yo le pongo cloruro de sodio hipertónico, cuánto va a cambiar la osmolaridad, cuál va a ser el nuevo sodio. Es importante recordar estos valores. En estados anormales, ¿qué sucede? Cuando yo tengo un problema de deshidratación por vómitos, por diarrea, o tengo un exceso de agua que se me ha administrado como agua libre, llámese dextrosa en diferentes concentraciones o agua pura, lo importante es que en los estados de anormalidad tenemos nuestros mecanismos de defensa. Lo primero es que el agua se mueve muy rápidamente a través de la membrana celular, recuerden la alta permeabilidad. Entonces, ¿cuál es mi defensa frente a un estado anormal de pérdida de volumen o exceso de volumen? Que inmediatamente el agua va a equilibrar los espacios intra y extracelulares inmediatamente, ¿no? Y como son casi impermeables a muchos solutos, los osmoles se van a mantener constantes en el compartimento. Simplemente el agua es la que va a migrar y dependiendo del exceso de agua puede llegar a diluir los solutos, pero el número se va a mantener sin cambios, ya que la membrana celular es semipermeable. Entro en pánico con esa computadora porque es tan lenta. Me angustio. Yo soy acelerada y todo esto para mí es un castigo. Esto es lo que conversábamos ayer. ¿Qué pasa cuando yo les pongo fluidos? Y este ejercicio se los pongo simplemente para que lo recuerden, ¿no? Si a un sujeto yo le pongo un fluido isotónico como un cloruro de sodio
normal, o sea, el 0.9 por 1000. Lo que voy a tener es que me preguntan, ¿qué pasa con el agua corporal total? Si me han puesto 1 litro, voy a aumentar en 1 kilo mi peso. Eso es invariable. Igual va a ser si pongo fluido hipotónico y hipertónico, porque todos estos van a aumentar mi agua corporal total. Pero veamos qué pasa con los espacios. Si es isotónico significa que tiene igual concentración de solutos y no modifica a la célula, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en el líquido intracelular ¿va a pasar algo? No, porque se va a quedar en el espacio extracelular, porque estoy hablando de isotónico, o sea, estoy hablando de un osmol efectivo, y hemos dicho que el osmol efectivo por definición se queda en el espacio donde uno lo coloca. Por lo tanto, ese líquido, ese volumen se va a quedar en el extracelular y no va a haber movimiento de agua porque la concentración de partículas es exactamente la misma que el sujeto o el volumen plasmático o el agua del paciente que le estoy colocando. Entonces la osmolaridad se mantiene. Pero si yo pongo una solución hipotónica, es decir, cloruro de sodio que en vez de 154 miliequivalentes de sodio y cloro tiene 77, ¿qué va a pasar? Esa solución, si estoy hablando de hipotonicidad, estoy poniendo un osmol efectivo en poca cantidad y en un volumen de 1 litro. El agua corporal total va a aumentar. Y miren ustedes, a la hora de que yo coloco este líquido en el extracelular, ¿qué va a pasar? En relación al intracelular, el extracelular está... ¿Cómo está su concentración de solutos en relación al intracelular? En el extracelular, si pongo un fluido hipotónico, el intracelular tiene más concentración de solutos en ese momento. Recuerden que le he puesto 1 litro, pero con menos cantidad de solutos, la mitad de solutos que tiene el intracelular por litro. Y por lo tanto, el agua va a migrar al intracelular para equiparar las concentraciones a ambos lados. Al poner la solución hipotónica en el extracelular, yo le he bajado la osmolaridad, y al mover el agua al intracelular, el intracelular también ha bajado la osmolaridad. Si yo mido la osmolaridad plasmática en ese momento, la voy a encontrar en promedio en 287. Pero si el tema es, ¿qué le pasa a un sujeto al que yo le pongo una solución de cloruro de sodio hipertónico, como el cloruro de sodio al 3%, que son 500 miliequivalentes de cloro y de sodio? Esa solución, si estoy hablando de hipertónica, estoy hablando de una solución con un osmol efectivo y que tiene un montón de partículas, ¿no? Si estoy hablando de 500 miliosmoles, el miliequivalente, estoy hablando de 500 miliosmoles también, ¿no es cierto? Porque es univalente el cloro y el sodio. Veamos qué pasa. Le pongo 1 litro a este sujeto, va a aumentar 1 kilo. O sea, si me preguntan qué pasa con el agua corporal total, igual aumenta 1 kilo porque le estoy poniendo 1 litro a ese paciente. Pero ¿qué sucede con el agua? Yo había puesto 1 litro de esta solución y cuando voy a hacer medida del espacio corporal, me encuentro con que el extracelular ha aumentado. ¿Qué pasó? Que como he puesto una solución con una cantidad de partículas más alta de un osmol efectivo, los osmoles efectivos, como saben, generan fuerzas osmóticas y generan movimiento de agua. Y por lo tanto va a jalar agua del intra al extracelular y va a deshidratar la célula. Lo que va a tratar de hacer el agua en su movimiento es equiparar la concentración de partículas tanto dentro como fuera de ella y por lo tanto la osmolaridad va a subir en ambos espacios, ¿no? Entonces, como les pongo acá, salvo por periodos muy cortos de fracciones de minutos, el intra y el extracelular están constantemente en equilibrio osmótico en nuestra economía. Y cuando hablamos de deshidratación, ustedes van a encontrar estos términos en su práctica clínica. Les van a decir, el paciente tiene una deshidratación isosmótica, el paciente tiene una deshidratación hiperosmótica o el paciente tiene una deshidratación hipoosmótica. ¿A qué se refieren cuando se habla de iso, de hiper o de hipo? Esto está en relación a la osmolaridad sérica, ¿no es cierto? Si yo digo deshidratación, es un deshidratado
con deshidratación hiperosmótica, estoy hablando de la osmolaridad del sujeto problema que lo tengo frente a mí. Y por lo tanto es importante recordar cuáles son los fluidos que son isoosmóticos. O sea, el sujeto pierde volumen y no altera su osmolaridad. ¿Cuándo? Cuando pierde fluidos isoosmóticos. ¿Cuáles son esos? El paciente con sangrado, el paciente con quemaduras severas, ¿no?, que pierden agua plasmática, los pacientes con cuadros de diarrea de intestino grueso, por el intestino delgado, más bien pueden hacer las hipoosmóticas, ¿no? En el caso de hiperosmótica, significa que ese sujeto ha perdido volumen, o sea, está deshidratado igualmente, ¿no? Ha perdido volumen, como ven en el recuadro, ha perdido volumen, pero su cantidad de solutos ha aumentado. Para que su cantidad de solutos ha aumentado, significa que no ha perdido muchos solutos. O sea, está perdiendo fluidos que tienen una baja concentración de partículas. ¿Qué solutos son esos? Cuando el paciente tiene diabetes insípida. ¿Qué cosa es la diabetes insípida? La ausencia de hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, la diurética solo regula el agua, no el sodio. Y por lo tanto, este sujeto ha perdido fluido libre de solutos, y por eso es de que su concentración de solutos ahora es mayor por unidad de volumen, y eso se llama deshidratación hiperosmótica. Y la otra forma en que se genera la deshidratación hiperosmótica es el paciente con sudoración excesiva. La concentración de sodio es la mitad de lo que hay en el agua plasmática, ¿no? Y por lo tanto, estos pacientes no pierden exceso de solutos como sucede con los pacientes que están en la parte inferior. El paciente que está en la parte inferior, mire, también está deshidratado, perdió volumen, pero tiene un problema. Tiene una osmolaridad baja, es una deshidratación hipoosmolar. Si es hipoosmolar, significa que ha perdido más solutos que agua, ¿no es cierto? Si ha perdido más solutos que agua, este sujeto lo que tiene es una deshidratación hipoosmótica, y esto es característico en los pacientes que pierden sodio. Y el sodio se pierde por el riñón, ¿no es cierto? Porque el riñón es el que regula el sodio. ¿Qué se les ocurre que puede ser una causa de esto? ¿Cómo? ¿Aguda, crónica? Aguda. En la aguda pierde usted rápidamente, ¿no? El crónico, por lo mismo del término crónico, es un sujeto que va adaptándose a los cambios en su homeostasis en el tiempo. Usted va a encontrar que, como me ha llegado a la emergencia, chicos que vienen porque están con náuseas y vómitos, y les ha pasado eso después de que acaban de participar en el campeonato de la universidad. Me ha pasado con un chico hace 3 meses. Hemoglobina 5.2, urea 380, creatinina 13. Una insuficiencia renal severa para entrar a diálisis, ¿no? Y como ven, ese chico se ha adaptado. ¿Quién camina con menos de 6 de hemoglobina? Nadie, ¿no? Si es un cambio agudo, ¿qué le va a pasar a ese sujeto? Si es joven, probablemente lo que va a tener es mareos, caída, depresión, confusión. Pero si es un adulto mayor, hace rato que se infartó, ¿no? Entonces, las formas agudas son las que uno puede perder sodio en forma súbita. Porque la insuficiencia renal aguda daña al segmento tubular proximal, que es el que a la larga es responsable de la reabsorción de más del 60% de toda nuestra carga de sodio. Y la otra pérdida renal es muy frecuente, y esto para que lo tengan en cuenta. La principal causa de una deshidratación hipoosmótica, o sea, hiponatrémica, dicho en otro término, en pacientes, sobre todo adultos, es el uso de diuréticos. Y los diuréticos, ustedes saben, son de amplio uso, ¿no? En los hipertensos sobre todo. ¿Y cuál de los diuréticos? Las tiazidas. Entonces, desde ahora vamos a aprender que una deshidratación hipoosmótica la puedo generar yo, al tener mi título de médico y al prescribir diuréticos y no chequear cómo fue el estatus basal del paciente. Cuando uno va a usar fármacos como diuréticos, siempre tiene que ver con cuánto de sodio, de potasio y de cloro empezó para poder hacer el seguimiento del paciente. Porque puedo cometer el error de darle diurético a un sujeto que tiene un sodio en el límite inferior normal y causarle pues un cuadro de hiponatremia que puede llegar a ser complicada para el paciente.
Los últimos conceptos respecto al manejo de fluidos en fisiología es el concepto de presión oncótica y el concepto de gravedad específica o densidad también. La presión oncótica es simplemente la presión osmótica generada por partículas, al igual como hemos aprendido en la clase de ayer, pero la diferencia es que esto se aplica a moléculas grandes, específicamente a proteínas. O sea, es la presión osmótica generada por partículas grandes y específicamente uno lo refiere a proteínas. El valor normal de la presión oncótica es entre 26 a 28 milímetros de mercurio. Recuerden que la presión osmótica uno la puede expresar en atmósferas o en milímetros de mercurio. Cuando hablamos de gravedad específica, también podemos decirle densidad, ¿no es cierto? Esto es un término que sale de comparación. ¿Qué cosa comparamos? El volumen de una solución comparado con un volumen igual de agua destilada. Eso es gravedad o densidad. O sea, una sustancia por problema X que la comparo con un volumen igual, pero de agua destilada. ¿Cuál es el valor normal de la gravedad o densidad específica en el plasma humano? Entre 1008 a 1010. Y ustedes dirán, ¿y esto cómo lo puedo yo relacionar con osmolaridad? Y yo les enseño un truco que probablemente no lo van a encontrar en muchos libros, porque esto salió un artículo hace mucho tiempo y se usamos mucho los nefrólogos. Cuando yo tengo un paciente en que quiero saber si su densidad de orina está buena o no, porque quiero saber si está fallando su riñón, utilizo los dos últimos valores de la densidad y lo multiplico por 30, ¿no? En este caso, en el plasma humano, por ejemplo, 1010. Multiplico el 10 por 30, ¿cuánto me sale? 300. O sea, si yo a este sujeto mido y me dicen que la gravedad específica en el plasma de ese sujeto es 300, yo digo que su osmolaridad está correcta, ¿no es cierto? El 1010 corresponde a 300. Y para el caso de orina, si el paciente tiene una orina en la mañana, la primera orina, con una densidad de 1010, yo digo 10 por 30, 300, es una orina que es isoosmótica con el plasma. Este sujeto, si no ha tomado exceso de agua, si no le están dando diuréticos, sus riñones están mal. Porque la primera orina de la mañana es la orina más concentrada. A ninguno de ustedes que están con sus riñones sanos van a tener una orina de la mañana en densidad 1010, andarán en 1015, en 1020. Porque a partir de la noche generalmente uno toma menos líquidos, no es algo que se tome pues el litro de agua para dormir y quiera levantarse a hacer pila toda la mañana. En ese caso sí pueden ustedes diluir su orina, o cuando el sujeto está tomando diurético, o es un paciente con edemas severos. Ustedes saben que a la hora que uno adopta la posición en decúbito, hay un aumento del retorno venoso y eso aumenta la presión de filtración. Entonces uno aumenta la excreción de agua por el riñón, asumiendo que el riñón está sano, obviamente. Y eso baja la densidad urinaria. O sea, en ausencia de paciente edematoso, en ausencia de diuréticos, en ausencia de lo que se conoce como potomanía, que es el deseo de beber agua así todas las noches, 2 litros, 3 litros, en ausencia de estas tres características, una densidad urinaria de 1010 es patológica, indica daño tubular severo. Muy bien, veamos ahora cuáles son los movimientos que tiene que hacer el agua. Ya hemos avanzado esto al decir de que el agua cruza las membranas celulares. ¿Con qué finalidad? Igualar concentraciones en ambos lados. ¿Concentraciones de quién? ¿De qué solutos? De los que tienen una capacidad de mantenerse en ese espacio. ¿Esos cómo se llaman? Osmoles efectivos, ¿no es cierto? Y lo segundo, que los osmoles efectivos, como conversábamos el día de ayer, son los que determinan el espacio de agua, el volumen de agua. Y decíamos de que en el extracelular el osmol efectivo que mantiene el volumen es el sodio y en el intracelular es el potasio, ¿no es cierto? Son entonces osmoles efectivos que determinan el volumen del extra y el intracelular respectivamente. ¿Cómo calculamos la osmolaridad plasmática entonces? La osmolaridad plasmática lo hacemos sumando los osmoles que están en mayor concentración y que son los más importantes. Esto es una fórmula para lo que se llama osmolaridad calculada.
sea, cuando ustedes dicen osmolaridad calculada, se refieren a esta fórmula. La osmolaridad medida es la que utiliza el osmómetro y utiliza el punto de congelación para darnos exactamente cuánto es la osmolaridad de ese sujeto. Sin embargo, este es un aprox, ¿no? Bastante cercano a lo que podemos encontrar. Entonces, la osmolaridad plasmática es 2 por sodio. ¿Por qué 2 por el sodio? Porque el sodio tiene 2 partículas, ¿no es cierto? 2 partículas univalentes y por lo tanto el sodio no está solo, el sodio está acompañado. Entonces es 2 por sodio más la glucosa, que es el otro osmol que está en concentraciones importantes, dividido entre 18, más la urea dividida entre 6. Esto es lo que nos da la osmolaridad calculada o medida. Calculada, osmolaridad calculada. Muy bien. Vamos a ver qué han aprendido. En las copias les he puesto también estas preguntas. Como les dije ayer, quería que hoy día se levanten más de 4 manos, ¿no? Se levanten más manitos para saber si es que quieren participar. ¿Se equivocan o no? No me interesa. Lo que quiero es de que participen. La primera pregunta es: ¿qué relación existe entre la concentración del sodio plasmático y la osmolaridad? ¿Quién quiere dar su opinión? Rapidito para poder avanzar. Una manito. Relación entre la concentración de sodio, o sea, el número de partículas de sodio, y la osmolaridad. ¿Tiene alguna relación o no? A ver, usted en vez de explicarle a su compañera, explíqueme a mí. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuál es la relación? Multiplicado por... Muy bien. O sea, ¿tiene relación el sodio con la osmolaridad? Número 1, sí, porque mantiene el volumen de agua plasmática, ¿no es cierto? Jala agua. Y segundo, porque multiplicado por 2, yo puedo sacar la osmolaridad de ese sujeto. ¿Por qué razón? ¿Cuánto tenemos de glucosa en sangre? Promedio. Promedio, valor normal. 110. De 100 a 115. Pongámoslo en 100, ¿no? 100 entre 18, ¿cuánto sale? Mirar al techo. ¿Cuánto sale 100 entre 18? 0.18. ¿Ah? 0.18. ¿Cómo que 0? Ah, ya. 5 puntos y algo, ya. Y la urea, valor normal, 20. Entre 6, 3 puntos y algo. Sumado a la glucosa, no llega a 10. ¿Son importantes? No. ¿Son osmoles efectivos? No, porque los dos cruzan la barrera de la membrana celular. Por lo tanto, en la práctica clínica, cuando ustedes tengan un paciente y le dice: doctor, el paciente tiene 120 de sodio, debe estar con 240 miliosmoles, todo el mundo voltea y dice: el doctor es un sabio. No, lo que pasa es que vinieron a escuchar la clase de fisiología, multiplicaron por 2 y dijeron: la urea y la glucosa en este momento no son importantes. Y si el paciente tuviese 500 de glucosa, o sea, la osmolaridad la voy a encontrar elevada, ¿no? Pero esa va a ir diluyéndose conforme yo le dé tratamiento al paciente. Pero en condiciones normales la glucosa y la urea aportan muy poco y encima son osmoles inefectivos. Ahora, la otra pregunta es: si yo les pongo 1 litro de dextrosa al 33%, o sea, 33 gramos por cada 100 mililitros. Eso significa de que en 1 litro les estoy poniendo 330 gramos de dextrosa, ¿no? Y eso se los pongo en el extracelular, o sea, les pongo en una vena periférica. ¿Qué le va a suceder a la osmolaridad plasmática? ¿Qué le pasa a la osmolaridad plasmática? Aumenta, claro. Es una solución hiperosmolar. Ya. Pero aumenta indefinidamente.
se metaboliza y después va normalizado. O sea, si me hiciesen esta pregunta en algún examen, ¿qué diría? En etapa inicial voy a tener aumento de la osmolaridad, pero pasadas 4 a 6 horas, cuando se metaboliza CO2 y agua, la osmolaridad no va a tener ningún cambio. ¿Qué le va a pasar al volumen extracelular? Aumenta en 1 litro, ¿no es cierto? ¿Y en el intracelular qué le va a pasar? ¿Va a haber cambios en el intracelular? Al inicio, claro, porque va a salir agua del intra. Pasada el metabolismo de la dextrosa, esto se normaliza. ¿Y qué le va a pasar al sodio? Se mantiene. ¿Qué le va a pasar al sodio? ¿Cómo? Por... No, se tendrá que hacer movimiento. Simplemente la respuesta es el sodio baja porque estoy poniendo un fluido libre de sodio. El sodio va a bajar de todas maneras. Sea en la etapa inicial en que por osmolaridad jala agua y diluye, o sea cuando se metaboliza y el litro igualito está en el extracelular. Es agua pura lo que damos cuando administramos dextrosa. O sea, el sodio siempre baja. Pues tengan cuidado cuando les hagan estas preguntas. Y si tengo un paciente que tiene una osmolaridad de 290, un sodio en 125, la urea en 48, y el único osmol es la glucosa porque no le he puesto manitol, no le he puesto ninguna sustancia hipertónica, ¿cuánto tendrá de glucosa este paciente en miligramos por decilitro? Aquí utilizamos la fórmula de osmolaridad. Osmolaridad sérica es igual a 2 por sodio, más glucosa sobre 18, más la urea sobre 6, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la osmolaridad de este paciente? 290 es igual a 2 por sodio, 250, más 48 sobre 6, más X, que es la glucosa, sobre 18. ¿Cuánto tiene de glucosa este paciente? A ver. Trabajen los deditos rápido en sus teléfonos, en lo que tengan a la mano. ¿Perdón? 576. Ok, pero no le sale. ¿A los demás? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? O sea, es una glucosa tremendamente alta. Y miren la osmolaridad cómo está. ¿No? 290. ¿Y por qué la osmolaridad no está pues encima de 300? ¿Cuál es la explicación? ¿Ah? ¿Qué cosa nos indica el sodio? Que esa cantidad de glucosa tan alta que le ha subido a este paciente ha jalado agua y ha diluido el sodio. Entonces, ¿qué hemos aprendido ahora? Que en todo paciente con hiperglicemias severas, el sodio siempre está diluido. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces el médico joven que no se acuerda de esto calcula el déficit de sodio sobre el sodio medido y en realidad ese no es el sodio del paciente y lo puede llevar a la hipernatremia. Es simplemente el exceso de agua que ha diluido el paciente. Hay que tener mucho cuidado en la reposición de sodio, sacarlo del valor que es riesgoso para su vida y progresivamente ir aumentando el sodio en forma muy paulatina en las siguientes 12 o 24 horas. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy día? Que cuando yo tengo hiperglicemia severa, el sodio baja. ¿Por efecto de qué? Por el efecto del arrastre de agua que hay inicialmente del intra al extracelular y que diluye el sodio, ¿no?
Esto de acá, ya, esto se ha repetido. Ya. Muy bien. La distribución del agua en el compartimento extracelular, ¿qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta? Que el compartimento extracelular tiene dos espacios, el espacio intersticial y el agua plasmática, ¿no es cierto? Y en estos dos compartimentos, el movimiento a través de ellos, hemos dicho que se generan los equilibrios por las fuerzas de Starling, presión oncótica y presión hidrostática, pero no hay movimiento, estos movimientos, digamos el movimiento del ultrafiltrado no causa movimiento de agua entre el intra y el extracelular, son espacios independientes. O sea, yo puedo tener escape de fluidos a través de la pared capilar, por ejemplo un gran quemado, se deshidrata, pero eso no va a determinar movimiento de agua entre el intra y el extracelular. ¿Cuándo es de que el escape de ultrafiltrado del plasma hacia el intersticio me puede causar paralelamente movimiento de agua entre el intra y el extracelular? ¿Perdón? No se va a deshidratar igual, el gran quemado se deshidrata, pero ¿en qué momento? Cuando existe cambio en la concentración de los osmoles efectivos, ¿no es cierto? Solamente en ese caso, o sea, el hecho de que yo pierda volumen del capilar hacia el intersticio no significa que yo altero el movimiento entre el intra y el extracelular, o sea que necesariamente voy a mover agua. Si el paciente perdió 2-3 litros hacia el intersticio, no significa que el agua del intra y el extracelular va a estar en movimiento, porque ellos mantienen sus concentraciones de osmoles exactamente igual. Si este sujeto lo que tiene es asociado una pérdida de sodio o una hiperglicemia, generará movimientos de agua entre los espacios, pero mientras no lo va a generar. Los movimientos a través de la pared capilar son de tipo isotónicos e isoosmóticos, ¿no es cierto? Entonces no tiene por qué afectar el intra y el extracelular, porque es una pregunta de examen que probablemente en los STEPS se lo pregunten y que caen. El médico joven dice, se decidió, perdió volumen, ¿cuánto de movimiento de agua? Y marca cuánto movimiento de agua y debe marcar 0, ¿no? Porque no genera movimiento de agua. El simple hecho del ultrafiltrado plasmático, puede decir que el ultrafiltrado del plasma es isoosmótico. Y como decíamos, la presión hidrostática y oncótica son las que van a determinar estos cambios. Esto ya ustedes lo han visto cuando han hablado de movimiento de fluidos, probablemente en las primeras clases de fisiología, simplemente para recordarles de que el movimiento del capilar hacia afuera, en lo que se refiere a transferencia de fluidos o el ingreso, están generados por la presión hidrostática, que depende pues de la presión arterial, y la presión oncótica, que depende de la cantidad ¿de quién? ¿De todas las proteínas? Albúmina, así es. Sí, porque si tengo un paciente con hiperglobulinemia voy a tener problemas acá en presión oncótica. Básicamente lo que mido es albúmina, ¿cierto? Esto es en un capilar en promedio lo que sucede. Tenemos el lado arteriolar, el lado venular, y la presión hidrostática pues es mayor que la presión oncótica y se produce transferencia de fluidos hacia el intersticio. Esta presión hidrostática, como ven aquí en la gráfica de abajo, va cayendo conforme se transfieren fluidos hasta que cesa el movimiento de transferencia, porque ya no existe la gradiente. Veamos qué sucede puesto en cifras o en números en un capilar muscular. Esto es un capilar muscular en donde tenemos ya con valores 17,3 la presión hidrostática, 28 la oncótica, y esta es la presión hidrostática en el intersticio y la presión oncótica en el intersticio. Como decía, la dinámica entre los capilares se da con una pérdida progresiva de volumen y por lo tanto la concentración de proteínas, ¿cómo estará al final, cerca al lado venular? Va a ir aumentando, ¿no es cierto? Va a ir aumentando. Segundo lugar, la presión va a ir cayendo conforme se acerca la vénula hasta parar este movimiento.
Sin embargo, son solamente estas fuerzas las que determinan el pasaje de fluidos, o sea, el tener una presión hidrostática negativa que hace el fenómeno de succión y jala el agua afuera, el tener una presión oncótica baja que va a determinar que el agua salga afuera, o existen otros factores. ¿Cuáles son los otros factores? Ahí está el dibujito. ¿Cómo? No, la presión hidrostática ya la mencionamos. ¿Cómo? El área, muy bien. O sea, el área del capilar. La resistencia, muy bien, muy bien. O sea, la resistencia a nivel arteriolar y venular va a alterar la transferencia de fluidos sin que haya habido cambios iniciales en las hidrostáticas y en la oncótica. Van a haber como consecuencia del cambio en la resistencia, pero no fue el evento inicial. Vamos a suponer si yo le pongo un clamp en la arteriola, ¿qué va a pasar con la presión hidrostática? Como que aumenta. Si yo le cierro el caño, disminuye, ¿no es cierto? Entonces la transferencia de fluidos va a caer. Y la presión oncótica se afectará si yo clampo la arteriola a nivel del ingreso del capilar. No va a variar, no tiene por qué variar. Si le pongo un clamp en la vénula, ¿qué va a pasar con la presión hidrostática? Dispara, ¿no es cierto? Y la presión oncótica, qué chistosos. Si la presión hidrostática dispara, ¿cómo va a estar la transferencia de fluidos? Aumenta. Y si aumenta, ¿cómo va a estar la concentración de proteína adentro? Aumentada. ¿Y cómo está la presión oncótica? Aumentada. ¿Ya? No respondan en automático. Y cuando queremos ver el movimiento de fluidos utilizamos esta fórmula, ¿no? Que nos pone, digamos, la suma algebraica de las fuerzas de Starling, en donde tenemos aquí, esto corresponde a la esencia del área del capilar, la letra LP, y la letra S corresponde a ¿qué? Al coeficiente de Sealing, o sea, la capacidad de permeabilidad que tiene el capilar, ¿no? Qué tan permeable el agua es. Y el resto es pues la suma algebraica de las presiones hidrostáticas en el capilar y en el intersticio y las presiones oncóticas. Y aquí tenemos una letra griega. ¿Esto qué cosa significa? Esto es la permeabilidad a las proteínas. Así como hay permeabilidad al agua, es también ¿cuánto es la porosidad del capilar para permitir el pasaje de proteínas? ¿Cuál es el capilar que es reacio a que pasen proteínas a través de él? El capilar glomerular. Acuérdense que si el capilar glomerular se enferma y aparecen proteínas en la orina, ese paciente está enfermo, ¿no es cierto? Empieza a hacer espuma en la orina, es lo que se conoce como un síndrome nefrótico, ¿no? Y eso no nos pasa, sabiendo que las proteínas pasan por el riñón, porque es el agua plasmática la que se filtra y debería pasar. Sin embargo, es el capilar que es más reacio al pasaje de proteínas. De hecho, en el espacio de Bowman es cercano a cero. Entonces, esto de aquí significa la permeabilidad a las proteínas. Muy bien. ¿Cuáles son las diferencias entre el capilar glomerular y el capilar habitual que tenemos a nivel sistémico? En primer lugar, en el capilar sistémico la presión hidrostática va disminuyendo conforme se acerca al lado venoso, que es lo que acabamos de discutir. Pero miren, en el glomérulo se mantiene constante. ¿Por qué razón? Porque, como vamos a ver en la próxima clase, el glomérulo lo que hace es mantener la presión de filtración. O sea, autorregula su tono. Y de esa manera él mantiene una presión constante para permitir la transferencia de fluidos. Es una característica que lo diferencia del capilar a nivel sistémico. Y si yo lo que tengo es mantenimiento de la presión hidrostática, ¿qué voy a tener? Constante transferencia de fluidos, ¿no? Recuérdense que son 180 litros diarios que tiene que
pasar por el riñón y por lo tanto necesitamos un capilar con una permeabilidad bastante alta al agua y que mantenga capacidad de poder extraer fluidos en forma constante. En la cápsula de Bowman hemos dicho que no hay prácticamente presión oncótica porque no hay pasaje de proteínas, es mínima la cantidad de proteínas, lo vamos a ver más adelante. Lo otro es que en los capilares sistémicos la presión oncótica permanece con muy poca variación, o sea, es discretamente aumentada al final, pero en los capilares glomerulares estos van a ir aumentando progresivamente. O sea, miren la maravilla, no cambia la presión hidrostática se mantiene, pero la presión oncótica aumenta. Y sin embargo la filtración glomerular no se detiene. Imagínense, ustedes están acá al nivel del mar. Vamos a suponer la máxima hemoglobina acá puede ser pues 16, 15.5, 16. Imagínense un sujeto que vive en Puno, por encima de los 4.000 o 5.000 metros. Estos son sujetos que tienen 19, 20 hemoglobina. ¿Se imaginan cómo debería llegar la sangre a nivel de la vénula? Pero eso es una melcocha, ¿no? Una gelatina. Y sin embargo no es así. Y no es así por ese juego de hemodinamia, de autorregulación del flujo sanguíneo renal, que es la maravilla más grande que hay en lo que se refiere a función de los órganos a nivel de la altura, ¿no? Que yo los invitaría a los que quieran hacer investigación que lo hagan, pues van a quedar maravillados de todas las adaptaciones. Es una fisiología totalmente diferente de adaptación a esta falla de nuestro, digamos, a esta disminución de nuestro oxígeno conforme ascendemos por encima del nivel del mar. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman, ¿no? La presión negativa es, como ven ahí, la más alta, llega hasta menos 15. Entonces, si yo tengo una presión de succión negativa en la cápsula de Bowman, facilito aún más la transferencia ¿de qué? De líquidos. Ya se volvieron a bajar, estaban bien. ¿Qué pasó? Hay alumnos de ascendencia oriental acá, ¿sí? ¿No? ¿Usted? ¿No? Tampoco, no hay ninguno. Yo tuve un entrenamiento como speaker en uno de los estados de Estados Unidos y el instructor nos decía: si ustedes hacen su eje de ordenadas y abscisas y ven cómo es la captación, la atención del paciente en el continente americano, inicialmente es alto y al cabo de los 20 minutos se viene abajo. Mientras que los de origen asiático van subiendo progresivamente y mantienen hasta más allá de una hora, hora y media la tensión. Qué envidia, ¿no? Sí, pues envidia, porque ustedes, es clásico, nos pasa a todos, ¿no? A los 20, 25 minutos uno queda y me dice que el tío este y la tía este que está hablando, la verdad es que me perdí, no sé. No sé qué estará diciendo, ¿no? Nos pasa a todos. Uno se va a un congreso bien invitado, interesante, fuera del país, a los 20 minutos y ya se perdió. Media hora, has perdido. Conclusión, cada 20 minutos hay que contar un chiste, una anécdota, hacerles preguntas para que se despierten. Porque si yo estuviese enseñando a los de origen asiático, no pararía pues hasta dentro de una hora, ¿no? Pero le digo esa para su anecdotario. Así es. O sea, estamos mal. Y por último, las arteriolas eferentes tienen una resistencia más alta a nivel del glomérulo comparado con los capilares venulares en la circulación sistémica. Y esto ustedes me dirán, ¿y para qué me trae esto? Yo cómo voy a aprender esta cosa. Esto no es para que se aprendan, esto es para mostrarles algo. Generalmente, cuando ustedes tengan un paciente nefrótico, hemos dicho que el nefrótico es el que pierde proteínas por el riñón, y al perderlas, el hígado se bloquea, hace un reset metabólico, aumenta hasta el 300% su capacidad de síntesis de albúmina, pero queda en el camino
con aquellos pacientes que pierden entre 8 a 12 gramos de proteínas en 24 horas todos los días hasta que se controle la patología. Y entonces la presión oncótica, ¿qué le pasa? Se viene abajo. Y lo que va a hacer el paciente es un edema progresivo, ascendente, y empieza a llenar también espacios virtuales, hace derrame pleural, puede hacer ascitis, ¿no? Y eso es lo que uno conoce como que el paciente está en un edema generalizado o está en anasarca, ¿no? El paciente cuando dice tenga anasarca significa hinchado de pies a cabeza. Y entonces por ahí un paciente lo veo en la cama y está sentado, ¿no? Después de que ha estado echado todos los demás días con su edema, está sentado en la cama, en esta posición, con los brazos a los costados y está, escucha los pulmones y está lleno de rales húmedos, está con signos de insuficiencia cardíaca. Entonces uno le pregunta al internito y le dice, oye, tu paciente está haciendo falla cardíaca, ¿qué crees que ha pasado? Y entonces le repite la historia de lo que yo les enseño. Lo que pasa, doctora, es que se cayó la presión oncótica, aumentó la presión hidrostática, entonces el agua pasó y se fue a los alveolos y por eso el paciente está congestionado. Yo digo, cero, un grandazo. ¿Por qué razón? Y esto se los pongo acá para que lo aprendan, porque no quiero volver otro interno, por lo menos de ustedes, de esta promoción, que cuando tengan que hacer el internado y les tengan que ver la cara en el 2 de mayo, me digan, está congestionado por las famosas leyes de Starling. Porque las leyes de Starling se van a ustedes empotrar contra ellas. Miren acá, este es el alveolo, es la presión del capilar. Miren la presión oncótica en el capilar, 26. La presión oncótica en el intersticio. Y comparen con la del músculo esquelético. La presión oncótica en el capilar, 28, en el intersticio, 8. Si queremos podemos poner el riñoncito acá al costado. Presión oncótica en el capilar, igualito es 28. Presión oncótica en el intersticio es casi 0. ¿No es cierto? Muy bien. Si yo tengo estas presiones oncóticas tan cercanas dentro de la luz y en el capilar, a la hora que yo hago hipoalbuminemia, o sea, pierdo proteínas, ¿cómo va a estar la presión oncótica dentro del capilar? Alveolar, baja. ¿Y en el intersticio? También. ¿Habrá movimiento de fluidos cuando baja en ambos lados? No. Por lo tanto, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca siendo nefrótico, ¿será porque las leyes de Starling le fueron una mala pasada? No, es porque está reteniendo agua y sodio. Mi paciente está haciendo insuficiencia renal. Así de simple. O está haciendo falla de bomba si es un cardiópata. Pero no quiero escucharlo decir de que el paciente nefrótico hace insuficiencia cardíaca por las leyes de Starling, que pasó el agüita de acá, que la albúmina, pues es un cuento. No existe. Así que por eso me doy el trabajo de explicarles esto ahora, para que cuando lleguen a introducción a la clínica graben bien sus conceptos. Muy bien, cuando las fuerzas de Starling se alteran, ¿qué cosa hacemos? Podemos hacer edemas. ¿Y cuáles son las causas de los estados edematosos? Sí, son las fuerzas de Starling las que permiten esta dinámica de movimiento entre estos dos compartimentos del extracelular, que son el agua plasmática y el intersticio. Tengo que aprenderme cuáles son las condiciones que lo generan. Presión hidrostática o presión hidráulica aumentada. ¿Cuándo puedo yo generar edema? Cuando esta presión está aumentada. ¿Y está aumentada por qué razón? Cuando tengo mi volumen de agua plasmática aumentado, ¿no es cierto? Tengo un exceso de volumen de agua y tengo un exceso de presión hidrostática porque he retenido sodio. Porque acuérdense que si no tengo aumento de los mol efectivos, mi volumen no va a aumentar. Yo les puedo dar a tomar aquí 5 litros de agua y ustedes se van a edematizar. No. Pero si los mando al cine a comer su balde de popcorn, ¿ah? ¿Qué les va a pasar? Van a aumentar de peso, definitivamente. Porque encima el estímulo de la sed por el aumento de la osmolaridad los va a llevar a aumentar de peso, ¿no es cierto? Entonces, esta presión hidráulica aumentada, para que se genere, tiene que haber un aumento del volumen plasmático, y para que aumente el volumen plasmático tengo que tener un aumento del osmol efectivo, y ese se llama sodio. ¿En qué casos yo retengo sodio? En insuficiencia cardíaca. Y ustedes dirán, a ver,
insuficiencia cardíaca. La bomba está fallando, el volumen de expulsión está disminuido, la perfusión en los vasos está disminuida, el llenado de los vasos es bajo. ¿De dónde me saca la doctora que el sodio está aumentado? ¿Quién me da la respuesta? Porque según eso, más bien el volumen plasmático está bajo, ¿no es cierto? Porque la bomba tiene un problema para la eyección y todo se está acumulando en el lado derecho, ¿no? La vena cava está dilatada, el hígado está grandote, está congestivo. ¿De dónde saco yo de que el sodio está aumentado? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? A ver, porque todos los vasos están dilatados y necesitan contraerse. Ya, y... ¿Ah? Ya. Ya. Ya, pero entonces vamos a juntarlo todo lo que me he dicho. Cuando yo tengo caída de mi volumen, ¿se acuerdan lo que decíamos volumen circulante efectivo? ¿Cuál era? El que perfunde los tejidos. ¿Cómo está el volumen circulante efectivo en un paciente con falla cardíaca? Disminuido, ¿cierto? Y cuando el volumen circulante efectivo está disminuido, inmediatamente suenan todas las alarmas y salen los tres chismosos característicos en nuestra economía. El simpático es el que sale primero. ¿A producir qué cosa? Vasoconstricción y aumento de la reabsorción de sodio, ya veremos después en qué sitio. Segundo lugar, se estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona por caída de la concentración de sodio en la mácula densa. Entonces eso hace de que la angiotensina produzca vasoconstricción, reabsorción de sodio en el proximal, y la aldosterona produce aumento de la reabsorción a nivel distal tardío y colector. Y el último que sale, ¿quién es? La hormona antidiurética, que lo que va a hacer es reabsorber básicamente agua, ¿no? No tiene que ver con el sodio. Entonces, ¿es correcto que en la insuficiencia cardíaca existe retención renal de sodio? Sí. ¿En quién también podría ser? En los pacientes que tienen cirrosis hepática, en los pacientes nefróticos. En todos ellos hay una caída del volumen circulante efectivo. Luego tenemos la retención renal primaria de sodio. La retención renal primaria de sodio, cuando uno dice primaria, no es que el riñón esté reteniendo porque le falta volumen plasmático, sino él es el que está enfermo. Y él es el que retiene inicialmente el sodio. Esto es típico de los pacientes con síndrome nefrítico agudo, o sea, con glomerulonefritis aguda. El riñón se enferma, se edematiza por mecanismos inmunes y se vuelve incapaz de eliminar la carga de sodio y agua normal y este queda retenido. Y por último tenemos en el edema premenstrual y en el embarazo, que tiene que ver con efectos hormonales de estrógeno y progesterona en el caso del embarazo. Puede ser que la presión hidráulica aumente porque hay una obstrucción venosa, ¿no es cierto? Hay obstrucción venosa y eso aumenta la presión hidrostática. ¿En qué casos podemos verlo? En la cirrosis hepática, ¿no? En el caso del paciente con edema agudo pulmonar, o puede ser también digamos, sistémico, sino local, una obstrucción venosa local, como sucede obstrucción en una pierna o en una extremidad, generalmente por trombosis o por cuadros de compresiones tumorales por ganglios neoplásicos. El otro mecanismo es que la presión oncótica se viene abajo. ¿Cuándo cae la presión oncótica? Cuando yo pierdo proteínas. ¿Por dónde pierdo proteínas? El primer sitio es en el síndrome nefrótico, ¿no? Pierdo proteínas por el riñón, pero también puedo perder en las enteropatías perdedoras de proteínas. Estos síndromes crónicos, probablemente en gastro, no me quiero meter en el tema, si no le voy a robar el show al que me sigue, porque quien me sigue creo que es gastro, ¿no? Ya, no le robamos el show. Y ustedes le preguntan, ¿cuáles son las enteropatías perdedoras de proteínas? Si no los voy a rellenar de información que no es de la especialidad. Y la otra forma es, no es que yo la pierda, sino que no la puedo producir. O sea, no sintetizo albúmina. ¿Cuándo se produce esto? Cuando tengo una enfermedad hepática crónica, ¿no? ¿Qué caso es ese? Pacientes con cirrosis
hepática, ¿no? Con cirrosis hepática, pacientes con neoplasias metastásicas al hígado, neoplasias primarias del hígado. Y el otro caso es en el paciente con malnutrición, o sea, su armamentario, su maquinaria para producir albúmina está normal, pero no tiene los ingredientes para poder sintetizarlo, ¿no? Es un paciente que no recibe una nutrición adecuada. ¿Cuándo más también producimos edema? Cuando la permeabilidad del capilar está aumentada, o sea, miren, ya no es presión hidrostática y presión oncótica sola, sino cuando los poros de ese capilar están más abiertos y podemos perder fluidos. Las quemaduras, que hace un momento hemos estado hablando, generalmente las quemaduras de tercer grado, cuando hay cuadros de inflamación o sepsis, empieza a liquear agua hacia el intersticio, se genera los famosos síndromes de distrés respiratorio del adulto, que está puesto aquí abajo. En las reacciones alérgicas, no que me pique el gusanito, el animalito y me sale ronchita, estamos hablando de shock anafiláctico, ¿no? En que hay una gran pérdida de volumen hacia el intersticio. En los pacientes diabéticos también existe un aumento de la permeabilidad capilar y son pacientes que con frecuencia hacen edemas, generalmente no son masivos, son edemas en miembros inferiores. Y el tratamiento con interleuquina 2 también genera edemas por permeabilidad capilar aumentada. Y por último, otra causa que está aquí en la foto son los edemas linfáticos, ¿no? Edemas que puede ser de tipo congénito o por compresiones tumorales que pueden generar obstrucción con falla de drenaje, y las obstrucciones linfáticas son siempre localizadas, ¿no? No son masivas, no son sistémicas. Muy bien. Vamos a avanzar con la estructura y función de los riñones, que sería la siguiente clase. Vamos a avanzar con esto, porque según el sílabus, como ustedes han visto, me han puesto para la siguiente clase acidosis, equilibrio ácido-básico. Y es imposible que ustedes puedan saber equilibrio ácido-básico si no conocen lo que es filtración glomerular, fenómenos de transferencia de solutos, porque se les va a hacer un sancochado. A decir, ¿de dónde viene el bicarbonato? ¿Por dónde sale el hidrogenión? ¿Quién lo transfiere? Así que yo prefiero darles las bases y dejar la clase de equilibrio ácido-básico para cuando conozcan los movimientos a través de la nefrona. ¿Ya? Lo estoy pidiendo hace varios años que me cambien la clase, pero no me hacen caso, sutil. Como no me hacen caso, yo sigo mi orden. ¿Ya? Porque si no, los descalabro. ¿Cuántos riñones tenemos? 2, hasta que un ecografista nos da la mala noticia, ¿no? Como la chiquita que vino la semana pasada. Doctora, me han hecho mi ecografía porque estoy embarazada, 19 añitos, y me han dicho que tengo un solo riñón. Embarazada con un solo riñón la criatura. Recién entera. La falta de riñón no duele, ¿no? No pasa nada, uno puede ir con un riñón normal, pero ya salir gestando con un solo riñón, pues ya es un tema aparte, ¿no? Porque la gestante aumenta el 50% del volumen sanguíneo a partir de la 16ª semana. Y si el riñón no ha hipertrofiado lo suficiente, puede ganarse complicaciones en el embarazo y quedar con daño renal, ¿no? Ese es el temor. Muy bien, entonces tenemos 2 riñones hasta que un ecografista nos dé la mala noticia. Y generalmente nuestros riñones, ¿cuánto pesan? ¿300 gramos? Uy, qué buenos riñones tiene usted. Présteme la mitad. De 125 a 175 como máximo, pues en el sujeto que mide más allá del 1,90 m. 300, serán los 2. ¿Y cuánto miden? Eso aprendieron en anatomía. Exacto, 12 por 6 por 3, ¿no? 12 de longitud. 6 de qué? De ancho y 3 de grosor. Muy bien. Y como recordamos, los riñones están localizados a los lados de la columna y tenemos en el corte sagital, lo que observamos aquí, una zona cortical y una zona medular. Ya estoy sin pilas acá. Y una zona medular, que es donde empiezan estos rayos medulares que están dados por los túbulos, ¿no es cierto? Estos túbulos forman pequeñas agrupaciones que son las pirámides, y estas van a entrar en estos pequeños
bolsos de la pelvis, ¿no? Que son los fornix de los cálices, y esto que ingresa de la papila dentro de estos fornix se llama papila, ¿no es cierto? Es la papila renal. Generalmente la pelvis renal se divide en un número variable pirámide, no es exacto para todos los humanos, puede ser 8, 16, 18, 20, o sea, es muy variable. Y como ven, a la salida de la pelvis renal, lo que tenemos es el uréter, ¿no? El uréter. Y en el hilio renal tenemos el ingreso de la arteria renal, la vena renal. De todo esto, ¿quién tiene sensibilidad? ¿Recuerdan? ¿Todo el riñón tiene sensibilidad o no? Cuando viene un paciente a la consulta y dice, me duelen los riñones, ¿ustedes qué le dicen? El riñón no duele, salvo que esté obstruido. ¿Por qué? Porque lo que tiene inervación son todas las estructuras de drenaje, o sea, la pelvis, los cálices y la cápsula. El tejido renal no tiene inervación. Entonces, recuerden eso, ¿no? Eso es importante. Y esto es solamente para decirles que nuestros riñones tienen el menos del 5% de nuestra masa corporal total y sin embargo tienen entre el 20 al 25% de nuestro gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco es en promedio para un sujeto de 70 kilos, 5 litros por minuto. El 20% del gasto cardíaco es que va al flujo sanguíneo renal. O sea, 1.250 mililitros por minuto que pasan por el riñón. Aquí el riñón, vamos a ver cómo es la distribución de los vasos. Aquí está la arteria renal. No me ayuda el puntero. ¿Alguien tiene un puntero que tenga mejor luz que este? Porque ya está muriendo la pila. ¿Por casualidad alguien tiene un puntero? ¿Como juguete? ¿Nadie? ¿No tienen gatos ninguno? Porque a los gatos les gusta jugar con esto. Lo que pasa es que llego a la casa y todo el mundo juega con gatos. Ahí tiene uno. Gracias. La gente ya está muriendo. Tengo que cambiarle la pila. Listo. Gracias. Entonces tenemos aquí la arteria renal y como ven estas son las arterias segmentarias. Y vamos a verlas ya, aquí ya les he puesto con nombre. Aquí están las arterias segmentarias y de las arterias segmentarias nacen estas arterias que son las arterias interlobares y de las arterias interlobares lo que pasa, ven aquí rodeando a la papila son las arterias arcuatas. De estas arterias arcuatas son las que nacen las arterias interlobulillares, que son las que dan origen a la arteriola aferente y eferente. Si me pregunta cuáles son los vasos de resistencia, o sea, los que autorregulan el flujo sanguíneo renal, esas empiezan de las arterias interlobares, las arcuatas y las interlobulillares. Esas son las arteriolas de resistencia, son las que regulan el flujo sanguíneo renal. ¿Cuáles son entonces? Las interlobares, las arcuatas y las interlobulillares. Está de más decirle que la aferente y la aferente son pues de vital importancia también, ¿no? Ahí está una papila. Esto de aquí es para mostrarles que los vasos capilares, conforme penetran hacia la zona medular más profunda, cambian de nombre. O sea, estos son los capilares peritubulares y conforme van ingresando a la zona profunda, tienen el nombre de vasa recta. O sea, si me preguntan qué son los vasa recta, son los capilares peritubulares que rodean a las nefronas de asa larga. O sea, las que lleguen a la zona medular más profunda. ¿Y por qué tienen nombre especial? Precisamente para poder diferenciarlos de los otros capilares, ya que estos vasa recta intervienen en el mecanismo de contracorriente, o sea, en la concentración y dilución de la orina, lo que no hacen los otros capilares peritubulares que están en las capas más externas. Eso es para que se relajen, ¿no? Como le digo,
darle figuritas, contarles un chiste o algo. Chiste no creo que tengan ganas de que le cuente un chiste, pero después les voy a contar el chiste del marciano. ¿Ya? Sí. Es que cuando uno dice, le hace una pregunta a los estudiantes de medicina, dice, ¿y usted cree que esto podría ser factible? Ahí dice, sí, es probable, ¿no? Y a través de la palabra es probable es que no es el chiste de los marcianos. Muy bien, este es un corte coronal y aquí lo que vamos a ver son estas nefronas de asas largas. Como ven, hay nefronas de asas cortas. Estas no intervienen en el mecanismo de contracorriente, las que intervienen son estas. O sea, tenemos una población de nefronas de asa corta y una población de nefronas de asa larga. La diferencia está en que estas de asa larga son las que mantienen el mecanismo de concentración y dilución en forma normal. Como ven, los glomérulos están tanto a nivel de la corteza como cerca a la zona medular, los llamados glomérulos yuxtamedulares. Aquí podemos hacer el recorrido. Este es un glomérulo cortical, este es un glomérulo que está más cerca de la médula, un yuxtamedular, y si nosotros hacemos el seguimiento tenemos al glomérulo, y la primera porción es el tubo contorneado proximal, la pars convoluta. Luego viene la pars recta del tubo contorneado proximal. Importante la pars recta porque es la que tiene que ver con cloro, porque la convoluta no lo hace. Importante la pars recta porque cuando hagan clínica, esa es la que se lesiona en la insuficiencia renal aguda. El resto no, la pars convoluta no, sino esta de aquí, porque es la que tiene mayor transferencia de fluidos. Luego tenemos la rama descendente delgada, la rama ascendente delgada, la rama ascendente gruesa, que cuando se pone en contacto aquí con el glomérulo, se produce un cambio en sus características y forman lo que se conoce como el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Luego viene el túbulo distal y el túbulo distal, conforme se acerca al colector, lleva el nombre de distal tardío o conector. Importante que lo recordemos porque el distal tardío o conector tiene una estructura histológica como la del colector. Entonces es importante cuando les menciono el túbulo distal, ¿a qué se refieren? ¿Al túbulo distal inicial o el túbulo distal tardío o conector que se parece histológicamente al colector? Luego vienen los tubos colectores y como ven, esta nefrona llegó acá, esta es la que llega más profundamente y esa es la que tiene que ver, como decíamos, con el mecanismo de contracorriente. Aquí está la mácula densa, marcada en color verde, ¿no? Nuevamente, otra vez seguimos el recorrido para que se les grabe cómo es la estructura de las nefronas. Y esta es la estructura del capilar, del glomérulo. Los capilares están dentro del glomérulo. Esta es la parte más ensanchada del tubo proximal, donde están pues los capilares glomerulares. Y como ven, estos capilares glomerulares que están en esta parte ensanchada tienen esta parte oscura, parte negra, que es la membrana basal del capilar glomerular. Y podemos observar que a ambos lados tienen estructuras con fenestras, o sea, con poros. Que es importante porque se supone que esta es la estructura de filtración de los 180 litros diarios que filtramos. Entonces observamos que por dentro de esta membrana basal del capilar está la célula endotelial y observamos que la célula endotelial es fenestrada. Y de hecho los poros de las fenestras estas de la célula endotelial son mucho más grandes que la de la célula epitelial. O sea, no autorregulan el pasaje de solutos ni de proteínas, como sí lo hace la que está fuera de la membrana basal, que es la célula epitelial, que se conoce también como epitelial. ¿De qué tipo? ¿Parietal o visceral? Visceral, muy bien. Esta es entonces la célula epitelial de tipo visceral, ¿no?
que característicamente tiene fenestras y tiene esta característica, como pueden ver aquí, esta es la célula epitelial y tiene estas proyecciones que son los procesos en pie o podocitos, ¿no? Esta membrana epitelial, esta capa epitelial de tipo visceral, cuando llega hacia el polo vascular se desdobla y forma el epitelio de tipo parietal, y el espacio entre ambos es lo que se conoce como el espacio de Bowman o espacio urinario, ¿no? Que es el que finalmente a donde llega la orina para ser enviada a través de las estructuras tubulares. En la parte superior podemos ver la arteriola aferente y la arteriola eferente, y el aparato yuxtaglomerular entonces está formado por esta porción terminal de la rama ascendente gruesa de Henle, porción terminal de la rama ascendente gruesa de Henle, que sufren una modificación al ponerse en contacto con el mesanquio extraglomerular. ¿Cómo se llaman estas células? ¿Cómo? No, esta es parte de la... Estas de acá, estas células modificadas de la rama ascendente gruesa de Henle, son las células de la mácula densa. ¿Qué pasó, chicos? Acá los que más saben se han equivocado. Estas son las células de la mácula densa, así se llaman. Son células modificadas de la rama ascendente gruesa de Henle y tienen ese nombre especial porque tienen sensores, ¿no? Tienen mecanosensores y tienen quimiosensores para medir la concentración de solutos y el volumen y responder con el estímulo, mandándole señales para que se libere. ¿Quién se va a liberar de la arteriola aferente? La renina, muy bien, para eso sirve, esta tiene sensores. Entonces, esta mácula densa, ¿no?, es parte de la rama ascendente gruesa de Henle, son células modificadas, se pone en contacto con este mesanquio extraglomerular y conjuntamente con la arteriola aferente, que tiene las células granulares, ¿no?, que están puestas por aquí, son las que conforman el aparato yuxtaglomerular, que tiene que ver con la secreción de renina y la activación de todo el eje para el mantenimiento de nuestra homeostasis, ¿no? Esto que está en verde es el mesanquio y es la estructura de soporte que tiene el glomérulo para mantener la forma y la estructura que tenemos. Esto es visto en una porción periférica, ¿no? Aquí está el podocito, como les decía, sus procesos podálicos, la proyección, y como ven, esto es importante recordar, ¿no?, que tanto la célula endotelial como la célula epitelial son fenestradas. Entre los procesos podálicos existe este espacio que es muy importante, está con la letra D, acá. Esto es lo que se conoce como el diafragma de hendidura o el espacio que hay entre los procesos podálicos. Si bien es cierto, nosotros tenemos toda la barrera de filtración dada por la célula endotelial, que es fenestrada, por la membrana basal glomerular, que por histología ustedes saben que tiene 3 capas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Histología no han hecho? Sí. Me han pasado histología, no me digan que no. ¿Cuáles son los 3 componentes? ¿Ah? No sé, gracias. La membrana basal glomerular, ¿cuántas capas tiene? Ya son 3. Es que si van a ser nefrólogos y le digan, los depósitos están en tal sitio, y te dicen, ¿y dónde está ese sitio? Lámina rara externa, lámina rara interna y la lámina, la que está en medio, empieza con D. Densa. Me miran con una cara, empiezan a mover los ojos. Yo siempre digo que los músculos más desarrollados en el estudiante de medicina son los oculomotores, porque en una pregunta empiezan arriba, a la derecha, abajo, a la izquierda, ¿no? Son los más desarrollados, los oculomotores. Este espacio, entonces, el diafragma de hendidura está entre los procesos podálicos. O sea, miren, los espacios aquí no son regulados, simplemente pasan todos los solutos, pueden atravesar toda la barrera de filtración, la membrana basal, pero aquí encuentran su Waterloo, porque aquí es donde se va a hacer la regulación
porque se van a cerrar estos espacios, porque tiene proteína contráctil. Esa es la diferencia. Hay proteína contráctil. Pero además, la característica de esta estructura de filtración, o sea, la barrera de filtración, que empieza desde la célula endotelial hasta el podocito, tiene característica de ser polianiónica. Polianiónica. Porque tiene una gran cantidad de componentes con carga negativa que hace que se repelen los que tienen carga negativa. ¿Y quién tiene carga negativa importante para no perderla por el riñón? Claro, ¿cómo tiene que perderla? La albúmina, ¿no es cierto? Porque si yo mido el diámetro en Armstrong de la albúmina tiene un diámetro de 30 Armstrongs. Y estos espacios entre los podocitos permiten pasar hasta 42 Armstrong, o sea, pasan partículas más grandes. ¿Por qué no la deja pasar a la albúmina? Porque es negativa. O sea, ¿qué hemos aprendido? Que esta barrera de filtración tiene un doble control, o sea, tiene dos vigilantes, dos guachimanes modernos. Uno es la presencia de proteína contráctil, que va a cerrar el poro al pasaje de una partícula grande. Y la otra es el rechazo por carga. Todo aquel que tenga carga negativa va a ser rechazado. Y eso es importante para el caso de la albúmina. Cuando empieza a pasar albúmina es que se ha alterado el tamaño del poro y o, porque no siempre sí, y o se ha alterado las cargas negativas. ¿En qué hora estamos? 2:34. Ya nos toca terminar, creo, ¿no? Sí, ya, vámonos. ¿Qué cumpleaños de mi esposo? Tengo que ir a comprar por lo menos la torta, ¿no? Me he acordado en la madrugada. No me critiquen porque les va a pasar igual a ustedes. Yo me acuerdo que cuando mi hijo tenía 7 años, vino un día y me dice: mami, ¿en qué mes me toca festejar mi santo hoy día de acuerdo a tus obligaciones? Un poco más termino en el psiquiatra, porque a los 7 años me dijo eso Elena, me dije: Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y eso les va a pasar a todos ustedes, sobre todo a las chicas, ¿no? Si quieren ser buenos médicos, si quieren ser patólogos, ya no importa, ¿no? Van a su casa a la hora, duermen tranquilos, sus 8 horas, viajan, pasean. Para terminar, ¿cuáles son los componentes de la membrana basal? Y con esto acabamos. Estos son los componentes de la membrana basal. Si me preguntan cuál es el componente más importante de la membrana basal, el colágeno tipo 4, porque ese es, digamos, el andamiaje de soporte de toda la membrana basal. Luego tenemos otras que las vamos a ver en la próxima clase: la minina, la entactina y el midogeno, y estos son los que le dan la carga negativa, los proteoglicanos sulfatados. Estos proteoglicanos sulfatados, el heparán, el condroitín y el dermatán sulfato, son los que le dan la carga negativa, y estos son constantemente secretados tanto por la célula endotelial como por la célula epitelial, o sea, hay un recambio constantemente, ¿no? Entonces creo que aquí nos podemos quedar, las copias las tienen hasta el final de la clase de ahora, y solamente eso para mostrarles cómo es. Este es un cartoon, no es una microfotografía, ¿no?, de cómo es la membrana basal glomerular y cómo se forma el andamiaje, y ahí nos quedamos.